formato de los informes y, por ejemplo, cuando uno utiliza figuras o esquemas en un informe, siempre estos deben de contener un subtexto en donde se indique el número de la figura con, con su propia descripción. ¿Bien? Eso es algo súper importante. ¿Ok? Y, y sobre todo, este informe está súper bueno, sobre todo que estas figuras vayan enunciadas en el texto, porque o si no, se toman como figuras que estuviesen sueltas. Este no es el caso de este informe, pero estuve viendo algunos que no tenían ese cuidado de que todas las figuras que se muestran en el texto principal deben, o sea, que se muestran, claro, en el informe en sí, deben ser referenciadas en el texto principal. Por ejemplo, en el primer caso, la figura 2 esto está muy bien. ¿Okay? Esos son detalles importantes porque si no quedan como figuras sueltas y el lector se pierde. O sea, a pesar de que se muestren explícitamente luego un texto, todas estas deben de llevar su respectiva su respectivo subtexto para saber de qué se trata, el cual también debe ser citado, ¿no es cierto? En el cual uno pone el número de la figura, el cual debe ser citado en el texto para hacer referencia a ella. Bien, eso es algo importante. Bueno, este informe está súper bueno, desarrollan. A mí me gustó. Y sobre todo, bueno, esto está súper bien porque fue hecho de elaboración propia. Bien, todo lo que no sea de elaboración propia debe de ser citado. ¿Okay? Quizás algunos detalles aquí podrían estar en el, si no me equivoco, en el marco teórico aquí, porque de seguro que estas ecuaciones fueron sacadas de algún lugar. Bien. Otro detalle importante es que las ecuaciones deben de llevar una numeración. ¿Ya? Por ejemplo, esta ecuación debía ser enumerada, por ejemplo, con un símbolo 1, por ejemplo, que haga referencia a la ecuación 1, y un símbolo 2 que haga referencia a la ecuación 2. ¿Ok? O por ejemplo, bueno, yo entiendo la razón, ¿no es cierto?, de esta figura con esta ecuación, pero y está bien, o sea, es porque está incluido como información. Pero el único detalle es que al ser una ecuación propia, debe de ser incluida en el texto al igual que la otra que estamos viendo aquí, por ejemplo, con su respectiva numeración, la cual debe ser referenciada en el texto. Todo esto está súper bien. Bueno, aquí por ejemplo igual faltó un detalle con respecto a como es una tabla, igual debe de llevar su respectiva subtexto en el cual se indique tabla 1 corresponden las figuras del montaje o los elementos del montaje. Esto está bien, esto está súper bien. Igual estas figuras, por ejemplo, deben de ir con su respectivo subtexto. Es que ninguna figura puede quedar suelta en el manuscrito. O sea, si nosotros nos ponemos, no es que no se ponga exquisito, sino que es porque así debe de ser, porque si no se malinterpreta. Pero todo esto me gustó harto porque se la jugaron, porque hicieron la figura. Claro, algo así. Por ejemplo, tabla 1. Aquí se hizo súper bien eso. Bien. Esto está súper bien igual. Está súper bien. Bueno, aquí también el tema de las ecuaciones, ¿no es cierto? Debe de ser, cada una de estas ecuaciones debería haber sido enumerada. Igual, si yo veo en detalle, por ejemplo, el formato en el cual se escribió estas ecuaciones, no es de acorde al texto, por ejemplo. Si se fijan, es como que tiene una fuente más grande. Pues, yo sé que son detalles, pero quiero que ustedes lo vean y que traten de darse cuenta de ellos. ¿Bien? Y otro dato importante es que quizás quizás debería haber habido una parte de análisis de resultados. ¿Se acuerdan que en el método experimental había una parte de análisis de resultados? O sea, quizás debería haber incluido, pero el tema está en que uno no puede dejar figuras en la conclusión. ¿Ya? Las conclusiones son como, bueno, las ideas concluyentes del experimento donde se discute si se cumplieron los objetivos, por ejemplo, por qué ocurrieron algunas diferencias, eh, o ese tipo de detalles, o más que nada, claro, qué fue lo que se vio, cómo fue el procedimiento, cuáles fueron los puntos más importantes y por qué
o, o por qué se obtuvo cierta situación, ¿no es cierto? Pero fuera de eso está súper bien. Solamente estos detalles que son súper importantes. Yo vi que todos los informes dejaban un gráfico al final en la conclusión. Y eso está mal. No es algo que se deba hacer. Bien, a pesar de que sus intenciones sean muy buenas. Eh, ¿Aló? No, es que no sabíamos, porque igual creo que la mayoría nos basamos en el informe que usted subió el año pasado. Yo entiendo la perfección. Si es algo, pero es algo que yo necesito hacer, mostrárselo y hacérselos presentes. Pero No. eso de pronto en la guía o en alguna de las fotos igual lo especificaba de forma gráfica. ¿Cómo? Yo creo que, no sé, no me acuerdo si era en la guía eh, o en alguna de las pautas que estaban en el campo que decía insertar un gráfico. En la conclusión. Sí, Ya, En el campus está la rúbrica. Sí, por eso igual le envió un correo que había dos pautas y no sabíamos en cuál guiarnos. ya miren, esta vez lo voy a pasar por alto. Pero bueno, claro, como es la primera vez que yo le estoy mostrando cómo se hace un informe, esta vez lo voy a pasar por alto, pero quiero que lo tengan muy presente de aquí en adelante, bueno, porque ustedes en el momento de que escriban su tesis, yo sé que eso va a pasar en varios años más, pero en el momento que ustedes escriban su tesis, por ejemplo, o presente su proyecto de título, de titulación, les va a tener, van a tener que desarrollar cada uno de estos conceptos que yo les estoy conversando ahora. Bien, por el momento lo voy a pasar por alto, pero claro, quizás yo debería haber visto en más detalle esa rúbrica, que entiendo que se basaron en ella, pero claro, en la conclusión jamás va una figura, ¿ok? Otro detalle importante son el tema de la simbología, por ejemplo. Yo entiendo que cuesta un poco introducir símbolos matemáticos en Doc, por ejemplo, o en Google Document, eh, pero la idea es que se trate de hacer. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé, 4.9 por t elevado a 2, yo lo entiendo, y entiendo que también otra persona que lo vería, que sabe un poquito de matemática, también lo entendería, pero si lo comparamos con cómo están escritas estas notaciones, por ejemplo, e elevado a 1.59, y aquí no lleva ese símbolo hacia arriba, o sea, no sé cómo llamarle, ese triángulo, bueno, esa como cuña. Bien. Profe, Pero esto está súper bien. Sí, dime. abajo donde dice clase 3 caída libre, PPT, en el campus de física, dice guía de laboratorio de experimento de caída libre. Y dice que en la conclusión tiene que haber un gráfico. Ya. Lo puede revisar rapidito. Sí, yo entiendo, claro, que fue algo que se solicitó. Voy a tener que echarle un ojo a esas pautas, porque, claro, igual son basadas en semestres anteriores, pero es algo súper importante que se respeta en todo tipo de formato de informe en la universidad. Y quizás lo tengo que leer con más calma, como les dije, eso lo voy a pasar por alto esta vez, pero para el próximo informe quiero que no lo hagan nada más, simplemente, o que lo dejan un poquito arriba como parte de análisis de los resultados. Y hubiese ido perfecto aquí, por ejemplo. Después de esto, si ustedes hubiesen mostrado esa curva, hubiese calzado perfectamente. ¿Ya? Pero es más que nada eso, porque en las conclusiones uno no trata de exponer resultados. Bien, en las conclusiones solamente se muestran, no sé, se contrastan no sé, algunos valores finales, como por ejemplo el error asociado al valor obtenido de la gravedad con el valor medido, con el valor real. Ese tipo de cosas van en la conclusión, pero no se exponen resultados. Voy a mirar con más calma esa pauta en todo caso. ¿Bien? Pero igual, qué bueno que se hayan dado cuenta así de lo que guardaba detrás el planteamiento de este gráfico. Igual eso es súper bueno. ¿Bien? De hecho, este informe está súper bien, solamente esos detalles que les comenté que deberían tener en cuenta. Y por otro lado está el tema de la bibliografía, de las referencias. Bien, no sé si este texto, no lo he revisado, pero uno cuando introduce una bibliografía debe de referenciarla en el texto principal. O sea, no se saca nada, por ejemplo, con escribir la bibliografía, ¿no es cierto? Escribir una lista de bibliografías, si estas no fueron citadas en el propio texto principal.
¿Cómo se los puedo mostrar? A ver, miren, a ver. Déjenme que les muestro algo. Por ejemplo, ya. Este es un trabajo que yo hice y siempre llevan este formato, por ejemplo. Ya, no, existen diferentes formas de citar. ¿Ya? Todo depende de la revista o todo depende de cómo le serán los requerimientos, pero la forma más común de referenciar es de la siguiente manera. A ver si lo puedo hacer. Demos el computador, ya. No sé, supongamos que yo tengo un texto principal aquí. Ya, mira, no sé. Y yo pongo una referencia como la que ustedes me mostraron, como la que yo vi en el informe, por ejemplo. Bien, la voy a copiar aquí. Esta está súper bien hecho. Bien. Y la pego. Bueno, también tengo que corregir esto. Ya. Está bien que yo la escriba así, no hay ningún problema. Bien, pero esta tiene que ser incluida en el texto principal. Supongamos que, no sé, aquí tenía la sección de bibliografía. Sí, profe, pero es que depende porque si es bibliografía no es lo mismo que referencia. O sea, a ver. Bibliografía no es lo mismo que referencia. Bibliografía no es lo mismo que referencia. A ver. Bibliografía. ¿Será lo mismo? Veamos la diferencia. Yo no a ver, yo siempre me... La bibliografía no, que no se citaron. Ya, claro. O sea, claro, entonces las referencias, por ejemplo, claro, en el texto, en el formato se pedía bibliografía o referencia, no, eso no recuerdo bien. Pero siempre cuando uno introduce siempre cuando uno, no sé, cuando uno... A ver. Déjeme ver algo, déjeme ver un detalle. ¿Cómo lo hice aquí? A ver. Ya, aquí está, referencia. Claro, tiene razón. En la referencia es lo importante. Ustedes en este informe, claro, deberían haber utilizado referencia en este caso para poder basar. Entonces aquí hay referencias. Se le conoce como referencias bibliográficas. Entonces, bien. Pero claro, la idea de introducir estos textos, bien, como parte de un informe, es que hayan sido como la base de lo que ustedes estaban exponiendo en él. ¿Ya? Y para hacerlo, uno lo referencia a través de la siguiente simbología, por ejemplo. Miren, no sé, supongamos que yo estaba en la... No sé, supongamos que yo estaba aquí en la... No sé, en la introducción, por ejemplo, o en el marco teórico. Marco teórico. Bien. Marco teórico, ya, bien. Entonces, no sé, en el marco teórico, la caída libre, no sé, es un fenómeno físico muy estudiado, donde sus ecuaciones de movimiento, ¿no es cierto?, describen un movimiento parabólico, por ejemplo, o un desplazamiento cuadrático con respecto al tiempo. O sea, estoy simplemente escribiendo lo que es la caída libre. Y supongamos que toda esta información está respaldada en un texto. Yo como la referencio mediante esta simbología. ¿Bien? Así es como se utiliza este término esto de la referencia. ¿Bien? Podría haber incluido más referencias, por ejemplo, quizás de otro libro, y yo puedo incluirla aquí con una coma y un 2, por ejemplo. ¿Bien? O sea, suponiendo que hay más referencias. Estos detalles son los que quiero que aprendan y se queden con ellos. ¿Bien? Profe, Sí. pero si ese libro tiene 500 páginas,
¿Da lo mismo? Da lo mismo, sí. No, o quizá uno podría ser un poco más específico aquí, pero la verdad es que yo he utilizado, siempre he citado los libros y es que da lo mismo, porque como en el texto principal se habla de un contenido de todo ese texto, uno no hace referencia a un subtexto, o sea, no, a una parte de ese libro, sino que hace referencia a todo el libro. Entonces, claro, no importa que tenga 500 páginas el libro, porque el mismo texto, este mismo texto de alguna forma debería orientar a la persona en dónde buscar en el libro. ¿Ya? Eso con... Entonces, Igual hay que nombrar páginas. ¿Cómo? A veces cuando uno cita, igual hay que como nombrar la página donde se dice. ¿Sí? Oh, yo no sabía, porque no sé, por ejemplo, yo bueno, cuando son libros no sabía que se podía hacer esa ¿cómo se llama? Esa referencia a las páginas específicas de donde se sacó ahí el sale la texto. página, po. El mismo, mire, 579. Claro, lo que ocurre es que no son libros en sí, sino que son papers, y estos papers son concebidos en volúmenes. Bien, aquí en este caso, bueno, cuando uno hace referencia a un paper, ustedes anteriormente estaban referenciando libros, bien, pero todas las referencias que estamos viendo aquí corresponden a paper, y estos papers son organizados en grandes documentos que no son considerados como libros, son como considerados como volúmenes de la revista que se sacó en un año. Entonces, cuando uno quiere referenciar un paper, lo primero que uno tiene que incluir sería como el título, o el nombre, perdón, de los autores, o si en el caso de ser uno, es solamente el nombre del artículo, ¿ya? El nombre de la revista, el volumen en el cual salió este artículo y las páginas en que éste se encuentra. Bien. Eso por un lado. Bueno, en ese caso, si es que existiese una forma de citar las páginas, sería bastante bueno. A ver, déjame. Ya, por ejemplo, no sé, yo en mi tesis cité a varios libros, por ejemplo, pero nunca, mi revisor por lo menos no me comentó que era necesario referenciar las páginas del libro en donde se sacó el texto. Pero, claro, no. Eso no lo tenía claro todavía yo. No. He hecho algo nuevo. Ok. O sea, yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando se cita un capítulo de un libro, ahí va con las páginas, o sea, el número de páginas del capítulo. Claro. Yo la verdad es que nunca cité el número de un capítulo en particular de un libro. A ver, ¿cómo referenciar un capítulo de un libro? Mira, igual hay una forma, creo, en el formato APA que permite esa referencia en sí. Por ejemplo, a ver. A ver, por ejemplo. No, a ver, no pillo algo como lo que ustedes me comentan. Lo de las Aquí. páginas está ahí un poquito más arriba. Ah, profe, tiene razón. La séptima edición del formato APA solo pide el número en los artículos de revistas científicas, no en los libros. Claro. Eso es un detalle que tiene que... O sea, yo no lo había escuchado, me parecía extraño, de hecho, de que en un libro se citase las páginas. Pero igual uno puede ser específico, por ejemplo, en el mismo texto principal. ¿Ya? En el mismo texto principal uno puede decir en el capítulo tanto de este libro, no sé, a ver, por ejemplo, me estoy extendiendo un poco en la clase, pero quería que quedase muy muy claro esto. A ver, ¿dónde es que estaba mostrando este documento que estaba editando? APA, no, ¿lo saqué o no? No, esto estaba ahí. Ya, aquí estaba, por ejemplo. No sé, por ejemplo, con respecto al tiempo, cómo se discute, ¿no es cierto?, en el libro, y uno pone el nombre del libro, en el capítulo 3, por ejemplo.
Bien, en el mismo texto puede ir referenciado quizás el libro, pero lo importante es que esto esté incluido, esta simbología que yo le estoy mostrando, para incluir la referencia dentro del texto principal, es la que tiene que estar incluida. Bien. Yo sé que son detalles y mi idea no es perjudicarlo ni nada, pero sí que los tengan en cuenta para que sepan hacer buenos informes. ¿Ok? A ver. Profe, ¿Sí? mira, encontré un link, ahí lo mandé, de que hay como diferentes citas como para libros y revistas. En un gráfico pequeño. Abajo. Claro. Mira tú, qué interesante lo que acabas de encontrar. Claro, así es como se referencia un artículo científico. El artículo científico lleva volumen, número y también algunas veces lleva las páginas en las cuales está incluido ese paper. Porque cuando uno va a una revista científica, lo que tienen son como pilas de documentos. De hecho, anteriormente los trabajos publicados se imprimían en estas como compilación de paper, y es por eso que tienen un volumen y un número de páginas asociados. Si uno baja papers muy antiguos, por ejemplo, se va a dar cuenta de que ya en la primera página va a estar el nombre del paper, pero quizás en la última página esté el nombre del siguiente paper. ¿Ya? Son detalles, pero lo que muestra su compañero es súper interesante e importante, porque eso de alguna forma justificaría por qué lleva volumen y quizás en algunos casos número de páginas. Bien, así es como se referencia los libros. Lleva el autor, ¿no es cierto?, el año de la publicación, el título del libro, la editorial y si es que lleva un DOI o una URL. Yo no sé si les enseñé esto, miren. Les enseñé cómo buscar la referencia en sí de los libros. ¿Se los mostré o no? A ver, supongamos que yo tengo un libro como el Serway, por ejemplo. Y el Serway es un libro que se ocupa en ingeniería. Y bueno, el Serway, perdón. Serway Amazon. Bueno, esta es una forma de buscar libros. A ver, ya, Serway Amazon. Ocurre que todos estos libros poseen un código que se llama ICBN. Bien, este código que está acá. Este código que está acá, yo lo puedo copiar y pasarlo a algo que se llama ICBN to bib. Bien, ICBN to bib. ICBN to bib me permite obtener toda la información con respecto al libro. Por ejemplo, si yo escribo aquí, selecciono en APA y escribo el ICBN de ese libro, invalid SBN. Y si lo pongo aquí, bibtext. Bueno, quizás es la siguiente. Quizás está acá. A ver. Mira, quizás esta página no me están dando. Quizás esta sí. Creo que era porque el que puso usted tiene un guión y se separan con comas. No, mira, aquí creo que está bien. Así es simplemente un detalle. A ver. A ver. Está bien, ¿no es cierto? Qué raro, a ver, no me está funcionando. Un espacio, ¿no? Al final, que a veces como que eso... A ver, busquemos otro libro. Lo importante es que claro, a ver, ¿qué otro libro? Bueno, el mismo libro que ustedes usaron como referencia. A ver, ya, yo lo voy a copiar de aquí hasta aquí. Quiero mostrarles esto para que les quede claro para toda la vida de ahora en adelante. Ya, veamos si está en Amazon este libro. Es que Amazon posee estos códigos. Ya,
si lo borro aquí, física universitaria, Sear Semansky, por ejemplo, es uno de tantos libros que hay. Yo escribo Amazon. Por ejemplo, aquí Amazon. Y aquí abajo está el código del ICBN. Veamos si no fue problema del... Bien, tampoco no, esta página no me está funcionando. Probemos una última. Mira, la ventaja sí es que ese código me ayuda a obtener toda la información del libro. Mira, bien. Entonces quizás y ustedes pueden copiar y pegar y no habría ningún problema en hacer eso. Bien. Esa es una forma de obtener citas de libros. ¿Ok? Ustedes pueden probar con más libros, no sé, quizás si busco, no sé, este mismo libro. O no sé, bueno, aquí hay muchos libros en Amazon, a ver si más abajo hay otro. No, este es Busca Libre, perdón. Un pequeño segundo, si busco otro libro. Bueno, sigamos en Busca Libre nomás, si no importa. Lo importante es que sea otro libro para que se den cuenta. Si yo busco aquí el ICBN, está este numerito. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y como ven, me ayuda a obtener la cita de esa referencia. ¿Ok? Bien, eso con respecto a los libros. Y con respecto a los papers, por ejemplo, supongamos que yo tengo, no sé, cualquier paper, no sé. Esta es una página que yo utilizo para buscar paper. Y no sé, por ejemplo, supongamos que selecciona este paper. Bueno, este paper me referencia acá. Todos los papers contienen algo que se conoce como DOI. Bien, el DOI. Entonces, el código DOI. Bien, este código DOI me ayuda a obtener la referencia de esa cita. ¿Y yo cómo puedo proceder a hacerlo? Bueno, hay una página en internet que se llama DOI2Viv, así como ICBN2Viv, pero en este caso es DOI2Viv, en donde yo puedo, por ejemplo, introducir ese enlace, que en este caso fue el DOI, y yo obtengo el nombre de los autores, por ejemplo, el nombre del título, el volumen, el número, el año en que fue publicado, y con eso puedo seguir el formato que anteriormente le estaba mostrando. Bien, este formato que está aquí. ¿Ya? Eso con respecto a la referencia y a las citas. A ver, revisemos un último informe para que quede claro esto. Este es el mismo que estaba viendo antes, ¿no? Claro. Este informe tiene, claro, tiene un... No, en realidad es súper parecido. Lo que pasa es que estuvo súper bien todo lo que hicieron. De hecho, se respetó bastante el formato. Pero era algo que me había llamado la atención y quería que tuviesen en cuenta. ¿Bien? Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ahora sí. Bien, entonces voy a continuar con las clases. ¿Okay? Bien, a ver, denme un segundo. Bueno, nosotros en la clase anterior estábamos estudiando el movimiento de un carrito, ¿bien? A través de un riel, el cual él podía variar su inclinación. Bien. Esto está aquí y lo vamos a ver ahora. Bien. Ya, ok. Les voy a compartir mi pantalla ahora. Nosotros
estábamos revisando esta presentación y habíamos llegado hasta este punto. Hasta este punto habíamos llegado en la clase anterior, donde yo le había mostrado la experiencia que se desarrollaba en el laboratorio, de cómo era el procedimiento para realizar un montaje que simulara el movimiento, ¿no es cierto?, de un cuerpo sobre un plano inclinado sin roce. ¿Ok? Para hacer esto se utilizaban diferentes elementos, como un sensor de posición, el cual generaba una onda de ultrasonido, la cual chocaba con el carro, ¿no es cierto?, y este llegaba al suelo, un soporte universal, el cual permitía sostener el riel con una cierta altura, ¿ok? Y eso era el procedimiento o sea, este eran los elementos que conformaban el montaje experimental para poder replicar el movimiento de la caída libre de este carrito, ¿ok? Bien. Entonces yo les comentaba que teníamos elementos como el carrito con ruedas, que era un objeto de metal que trataba de reproducir el movimiento de un cuerpo sin roce sobre la superficie, el cual poseía una cierta masa. Teníamos el riel, ¿no es cierto?, el cual estaba sujeto al soporte universal, donde uno podía manipular la altura a la cual se unía el riel con el soporte universal, con el fin de modificar el ángulo de inclinación, porque lo más importante en el plano inclinado era que yo podía controlar la aceleración con la cual se desplaza el carrito, solamente manipulando el ángulo de inclinación, ¿ok? Y aquí teníamos otro de los elementos, que era el sensor de posición, que ayudaba a encontrar la posición del carrito sobre el riel. Y también teníamos el medidor de fuerza, ¿ok? Bien. Entonces, le voy a volver a compartir el video de la experiencia, y esto está aquí, para que lo tengamos en mente de nuevo. Le voy a dejar público. Bien, entonces lo que teníamos, ¿no es cierto?, en el laboratorio era este montaje experimental. Uy, le puse mucha velocidad. En el cual, ¿no es cierto?, se tenía el riel, el carrito y el sensor de posición, en donde la idea, a ver, todo se saca así, así, ahí sí. Entonces la idea era utilizar estos elementos para encontrar cuál era la posición y velocidad del carrito cuando éste se desplazaba sobre el riel, ¿ok? Y para eso se utilizaba este sensor de posición, el cual poseía un software y un driver adecuado para poder ir registrando estos datos. ¿Ya? Ok. Entonces, lo importante está aquí, miren. Lo importante está en el análisis de datos, porque los datos me permiten obtener tanto la posición del carrito, bien, como la velocidad del carrito. En este caso, el gráfico que se está mostrando es cómo va cambiando la posición del carrito en función del tiempo. Y como sabemos, la ecuación de itinerario, ¿no es cierto?, que describe el movimiento de la caída a través de este plano horizontal, ¿no es cierto?, el movimiento sobre el plano horizontal, tenía una dependencia cuadrática con el tiempo, ¿bien? Y la velocidad dependía linealmente con el tiempo, ¿sí? Iba cambiando linealmente con el tiempo. Entonces, con esos dos datos nos podíamos apoyar para encontrar la aceleración del carrito. Ok, ya, eso es más que nada para ir recordando la clase pasada. Y a ver, esto está aquí. Ok. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento que se realizó para poder ir cuantificando estas cantidades? Miren, lo primero que se hizo fue que se inclinó el riel posicionándolo a una altura h con respecto al eje horizontal, ¿bien?, generando un ángulo θ con respecto a la horizontal. En eso fue lo primero que se hizo. Se posicionó, ¿no es cierto?, el riel a diferentes alturas con el fin de ir cambiando el ángulo de inclinación del plano inclinado. Luego se encendió el medidor de ultrasonido, cuantificando la posición y velocidad inicial del carrito. Bien.
Luego se dejó que éste se desplazara sobre la parte superior del riel y que llegara hasta la parte inferior, permitiendo medir todo el recorrido del carrito sobre el riel. También lo que se hizo fue que se midió la componente de la fuerza paralela al riel, ¿bien? Y luego se repitieron estos pasos 1, 2, 3 y 4 5 veces, ¿ya? Por cada vez que se cambió la altura del riel. En este caso, el riel se fue variando su altura cada 2 centímetros, ¿bien? Induciendo, ¿no es cierto?, un ángulo de inclinación con el fin de aumentar la aceleración del carrito gradualmente. Este procedimiento fue el que se realizó en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos diferentes mediciones de la altura del riel con respecto a la base. Por ejemplo, la primera altura se fijó a 10 centímetros, ¿bien? La segunda altura se fijó a 120 centímetros. La tercera altura se fijó a 14 centímetros. La cuarta a 16. La quinta a 18. Y la sexta a 20 centímetros. ¿Okay? Así es como se fue variando la altura del riel. ¿Ok? A ver, déjame ver si tengo... Vaya, ok. Bien. Eso por un lado. ¿Ya? Entonces, para cada uno de estos casos se dejó caer el carrito, en donde se analizó la velocidad con la cual con la cual este se desplazaba. ¿Bien? Luego, lo que se hizo fue que en cada uno de los casos que acabamos de ver, se midió la componente de la fuerza que hace que el carrito caiga, ¿bien? Con la fuerza que hace que el carrito se desplace. En este caso se utilizó este instrumento que estamos viendo aquí, el cual es un medidor de fuerza. Este medidor de fuerza entonces va cuantificando con cuánta fuerza, ¿no es cierto?, está siendo empujado este carrito hacia la parte inferior del riel. A una altura de 10 centímetros, por ejemplo, dio 0,33 newton. Ok, entonces, con la información de la velocidad y con la información de la fuerza, yo perfectamente puedo tratar de validar la segunda ley de Newton. ¿Cómo? Bueno, si yo tengo la velocidad en función del tiempo, yo de alguna forma puedo conocer la aceleración. ¿Bien? Si nosotros no acordamos, ¿no es cierto?, de cómo era este es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde la velocidad depende linealmente del tiempo, ¿ok? Donde la pendiente de la velocidad con respecto al tiempo está relacionado con la aceleración. De hecho, la pendiente propia de la velocidad con respecto al tiempo, en este caso vendría a corresponder con la aceleración. Bien, entonces, si yo tengo la masa del carrito y tengo la aceleración, puedo conocer cuál es la fuerza neta. O sea, cuál es la fuerza que se está ejerciendo sobre este carrito. A ver si les muestro la pizarra, quizás se entienda un poco mejor. Aquí. ¿Juega chess, profe? Sí, me gusta el ajedrez, pero soy más o menos nomás, no llevo un nivel tan avanzado. Ya, ok, entonces, los que le estaba comentando, ¿usted igual juega ajedrez? ¿Alguien juega ajedrez? Sí, profe. Le pego nomás, pero no soy gran jugador. Me gusta jugar. Sí, es que mi nombre es medio controversial, pero... ahí ¿cómo te llamas tú mejor? Mejor yo te envío una solicitud. Mejor coordinemos cuando termine la clase. Ya, mejor, sí. Ok, entonces, yo lo que le estaba comentando es que nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza neta que estamos viendo acá, yo la puedo conocer a través del medidor de fuerza. Ese medidor de fuerza que yo le estaba mostrando puede de alguna forma medir la fuerza que hace que este carrito caiga. ¿Bien? Y por otro lado, la aceleración es algo que yo puedo obtener
de registrar, de cómo registrar, a la hora de registrar de cómo va cambiando la velocidad con respecto al tiempo. ¿Bien? Y la masa es un dato que yo puedo medir con la pesa, por ejemplo. Perfectamente un dato que yo puedo obtener midiendo a través de la pesa. Entonces, ¿yo cómo puedo verificar esta ley? Bueno, si el medidor de fuerza me dio un cierto valor, por ejemplo F0, que no sé, en uno de los casos que yo mostré era 0,33 newton, por ejemplo, esto quiere decir que si la masa del carrito fue de 0,5 kilogramos, por lo que se tendría que cumplir aquí es que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, me tiene que dar un valor tal que se cumpla esta igualdad que estamos viendo acá. Esa es una forma de verificar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bien. Yo sé que puede resultar un poco abstracto hasta el momento, pero tratemos de continuar la clase. ¿Cuánto da ese resultado, profe? ¿Cuál? El de... De la masa. Por la aceleración me debería dar los 0,33 newton, si es que la segunda ley de Newton fuera correcta. Y cosa que es correcta, pero lo importante es que se verifique, ¿bien? Ok, entonces, los datos, por ejemplo, los datos fueron obtenidos, ¿bien? de este sensor de posición, el cual mediante esta onda de ultrasonido, ¿no es cierto?, permitía conocer cuál era la velocidad con respecto al tiempo, ¿bien? Y todos estos datos fueron almacenados en archivos .txt, ya, para cada una de las alturas. Entonces, si yo ingreso al campus virtual, ustedes pueden ver que existe una parte que se llama datos de la experiencia. ¿Okay? Si yo pincho aquí en datos de la experiencia, voy a obtener dos tipos de... Y también existen datos que se llaman velocidad versus tiempo. Entonces, yo si descargo ambos datos, descargo ambos archivos, ¿no es cierto? Y aquí los pego en física general, por ejemplo. Segundo informe. Bien. Ya, ok. Entonces, extraer aquí. En este caso, por ejemplo, los primeros datos que les estoy mostrando aquí corresponden a cuál es la fuerza que hace que este carrito se desplace hacia la parte inferior del riel. Bien, por ejemplo, a una altura de 10 centímetros, la fuerza que experimentaba este carrito era de 0,33 newton. A 12 centímetros de altura experimenta una fuerza de 40 newton. A 14, una fuerza de 0,51 newton. A 16, por ejemplo, 0,58. A 18 centímetros, 0,66. Y a 20 centímetros 0,75. Bien, esa es la fuerza que experimenta el carrito. Si yo me imagino la situación, ¿no es cierto?, de este plano inclinado, para ejemplificarlo un poquito mejor. Entonces aquí tengo mi plano inclinado, por ejemplo. Aquí está el ángulo, bien, y aquí tengo a la masa. Bien, lo que yo estoy conociendo aquí, esa fuerza que yo le estoy mostrando, es esa fuerza que hace que este carro se desplace hacia la base del riel. ¿Bien? Y como vimos, esa fuerza es igual a m por g por el seno de alfa. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta que surge es: ¿cuál es el ángulo en cada una de esas? ¿Cuál es el ángulo que hay para cada una de esas diferentes alturas? Si yo, por ejemplo, aquí tengo la altura h del riel, y si asumo que este riel tiene un largo, por ejemplo, fijo, que es de 120 centímetros, ¿ustedes me podrían decir cuál es el ángulo alfa si el riel se encuentra a una altura de 10 centímetros?
¿Cómo lo harían? Con Pitágoras. ¿Con Pitágoras? ¿El ángulo? No, el seno de la hipotenusa. No, ¿cómo era? El seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Bien, por lo tanto alfa va a ser igual a la inversa del seno de h sobre l. Bien, pero esto que estamos viendo aquí nos va a dar en términos de radianes, y si yo lo quisiese expresar en términos de ángulo, lo tengo que multiplicar por 180 y dividirlo por pi, por ejemplo. O mejor, dividir. Calculadora. ¿Ah? Igual sí está. Sí, eso mismo, ¿no? Porque si estamos con la calculadora en ángulo, el resultado va a dar en ángulo. Ah, claro, sí, claro, todo depende de la calculadora. Pero en el caso de que no esté ajustada y esté en radianes, les puede dar algo como eso. Miren, yo, ¿cómo obtendría este ángulo? Yo ocupo esta página para hacer cálculo rápido. Miren, voy a escribir seno a la menos 1 de los 10 centímetros de altura dividido en los 120 que tiene de largo, y los voy a multiplicar aquí por 180 y los voy a dividir por pi para ver cuántos ángulos me da, y eso me da un ángulo aproximado de 4,7 grados, si no me equivoco. Estaban radianes. Ah, claro, pero a ver, si yo lo saco, miren, si yo saco este 180 por pi, ¿me seguirá dando el mismo valor? No. Claro. O sea, a pesar de que se muestre en radianes, a ver, quizás está en grados más abajo, a ver. Si yo escribo solamente ese valor sin hacer esa conversión. Ah, claro, aquí están los grados, 4,78 grados. Bien. Si yo cambiase el riel a 12 centímetros de altura, por ejemplo, a ver, voy a ir anotando todos estos ángulos. Entonces voy a poner ángulo versus altura, altura versus ángulo, altura con los ángulos, y el primero que me dio un valor de 4,7 grados, ¿no es cierto? Sí, para estar seguro. 4,78 grados. 4,78 grados. Si yo subo los grados, o sea, si yo subo el riel, lo levanto un poco, 2 centímetros más arriba, esto cambia en 5,74 grados, por ejemplo. Si yo lo cambio esto... ¿Ah, sí? No entiendo. Si queremos saber si Newton estaba en lo correcto, ¿por qué no simplemente dejaron caer el cuerpo sin ningún grado? Con ese aparatito que mide la fuerza. Ah, porque si no estaríamos replicando la caída libre. La idea es, claro, es cambiar de experimento y ver si se cumplen estos otros contextos igual. Porque si es la segunda ley de Newton, se tiene que cumplir. Ya, entonces, a medida que va aumentando la altura, nos vamos dando cuenta que va aumentando la inclinación del riel. Bien, hasta ahora llevo ¿cuánta altura? Me faltan 2 más. Me faltan 18 y 20. Si alguien las puede calcular por su lado, sería bueno igual. Bien, a ver, esto es 8,63 grados, vamos a aproximar. Y el último quedaría en los 20. Y eso me queda en 9,59. 9,59 grados. Bien, ok. Entonces, bien. Ahora, si yo me hiciese una tabla de esto, aquí por ejemplo, si yo me hiciese una tabla de altura, por ejemplo, en centímetros versus ese ángulo, tendríamos una dependencia como la que estamos viendo aquí. 14, 16, 18 y 20. ¿Bien? Así es como iría cambiando entonces el ángulo a medida que esto se va inclinando. ¿Ok?
Bien. Pero esto sería como, esto nos ayudaría a obtener un cálculo teórico de esa fuerza. Bien. Entonces, si el ángulo es como lo estamos viendo aquí, la fuerza teórica que estaría experimentando ese carrito en newtons, ¿cómo sería en cada uno de los casos? O sea, recordemos, ¿no es cierto?, que la fuerza es igual a m por g por el seno de alfa. ¿Ok? Entonces, si el carrito tiene una masa, a ver, esta que estamos teniendo acá. Si el carrito entonces tiene una masa, si no me equivoco, de ¿cuánto grado? De 512.3 gramos. O sea que serían 0,5123, 0,512 kilogramos, por ejemplo. ¿Cuánto vendría a ser la fuerza que experimenta este carrito para cada uno de esos grados? A ver si aquí está aquí tengo la masa. Quiero que ustedes me digan cuál es la fuerza que experimentaría este carrito para las diferentes alturas, para ver si quedó claro. Por ejemplo, para el caso de 10 centímetros, ¿cuál es la fuerza que está experimentando, de la altura de 10 centímetros, cuál es la fuerza que está experimentando este carrito? Igual lo puedo hacer yo, a ver, para hacerlo más rápido, a menos que ustedes también lo tengan por ahí. Por ejemplo, el carrito pesa 0.512 kilogramos por la masa. Bueno, claro, la masa es eso, los gramos, la gravedad son los 9.8 por el seno de ¿cuántos grados? De 4.78 grados. Bien. La fuerza que está experimentando era 0.42 newton. 0.42 newton. Si yo aumento los grados, en este caso para la siguiente altura fueron 5.74. 5.74, 0,5 me dio. 0,5 newton. En el siguiente caso son 6,7, 6,7, 6.7, perdón, 6.7, 0,59 le vamos a dar. En el siguiente caso son 7,66 grados, 0.66. En el otro caso de los 8.63 grados me dio 0.75. Y en el otro caso de los 9.59 grados me dio 0.84. Bien, ahora si yo lo comparo, por ejemplo, con la componente de la fuerza, me dio diferente. Bien, quizá en algunos casos calza, pero en otros no. Esto está sospechoso, a ver. Deme un segundo. Ok, entonces, bien, a ver. Claro, yo lo estaba haciendo aquí. Claro. Existe, entonces, se podría decir que, bien, entonces nos dio un cierto valor de fuerza, ok, el cual, como vimos, fue diferente. Pero el largo aquí fue de 121 centímetros. ¿Habrá cambiado eso un poco? Claro, yo le puse de 120 centímetros. A ver, déjenme que lo hago esto en un 2x3. A ver. Denme un segundo, chicos. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí en un lado. Voy a escribir aquí, por ejemplo, la altura en centímetros. Voy a escribir en este lado el ángulo de inclinación. Bien, la altura fueron de 10, por ejemplo, de 12 y hasta llegar hasta los 20 centímetros. Uy, no.
hasta llegar hasta los 20 centímetros. Okay. El ángulo entonces fue igual al seno, el seno hiperbólico, el seno inverso se escribe como a seno, en este caso de 10 dividido en los 121. Ya, pero esto está en radianes y yo lo necesito multiplicar por 180 dividido en pi para que me dé el valor. 4,7 grados y así sucesivamente. Bueno, esto está aquí. Discúlpenme, a ver, esto está aquí. Y como esto hace referencia a la casilla P3, ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces, nosotros sabemos que en cada uno de estos casos, dejémoslo expresado así. Ok. Nosotros sabemos que para cada uno de estos casos se va a experimentar una fuerza. Bien. Esta fuerza es igual a la masa por la aceleración y por los ángulos de inclinación. Bien. Y producto de esa fuerza se va a experimentar una aceleración. Bien. Una aceleración que va a estar en metros divididos por segundos al cuadrado. ¿Okay? Una forma de conocer la aceleración, bueno, es dividiendo la fuerza por la masa. Miren, quizá el dato que necesito por el momento en realidad es la verdadera aceleración. La aceleración, recordemos que es igual a 9.8 por el seno del ángulo, que en este caso sería el seno de C3. ¿Sí? El seno de C3. Y esto quizá lo tengo que pasar a radiana, a ver, por pi dividido en 180. ¿Ve? El seno, ¿qué pasó? Deme un segundo, a ver. Deme un segundito, por favor. La aceleración no sería 9,8. Sí, en 9,8, no son 9.8, sí, tiene razón. Creo que ese era mi error. Ya, pero esto lo está trabajando en radianes, o sea, hay que pasarlo a radianes. Esto sería entonces pi dividido en 180. ¿Ve? Pero pi es ahora sí que sí. Bien, aquí. Entonces, para cada uno de estos casos que estamos viendo aquí, para cada una de las alturas obtuve una aceleración en particular. Pero esta aceleración que yo acabo de obtener es una aceleración teórica. ¿Bien? No es una aceleración que se calculó de cómo fue el cambio en la velocidad. ¿Bien? Fue una aceleración que se obtuvo desde la segunda ley de Newton. Esta aceleración, por ejemplo, fue teórica. ¿Bien? Para poder corroborar entonces la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que ver cómo calza esta aceleración teórica con la aceleración obtenida experimentalmente. ¿Cómo calculamos esa aceleración experimentalmente? Experimental, por ejemplo, a través de la velocidad. Bien, a través de la velocidad. Entonces, yo utilizando los datos de velocidad con respecto al tiempo, voy a calcular la aceleración para cada uno de los casos. Y miren cómo lo voy a hacer. Voy a tomar aquí, bueno, quizás esto está expresado aquí. Aquí de todas maneras. En la segunda carpeta que ustedes deben de descargar, ¿no es cierto?, del campus virtual, existen estos 6 archivos, ¿bien? El cual contiene cómo es el cambio del tiempo con la velocidad. Entonces yo voy a copiar, por ejemplo, y lo voy a pegar aquí. Y en este caso, bueno, me dio un caso de dependencia. A ver, aquí poner aquí el tiempo, velocidad. El tiempo está en segundos y la velocidad está en metros partido por segundo. Si yo pego estos datos, bueno, obtengo esto de aquí. Si yo grafico estos datos, lo que yo voy a obtener es una recta. Bien, o por lo menos la tendencia de estos datos va a ser como una recta.
¿ok? Donde lo que me interesa a mí es conocer la pendiente de esta recta, porque la pendiente de esa recta va a estar asociado a la aceleración. Entonces, si yo como calculo la pendiente de la recta, bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, creo que es en serie. Yo le selecciono esta presión de línea de tendencia y le pongo en la etiqueta usar ecuación. Bien. Entonces, lo que estaría acompañando a la componente, o sea, a la variable independiente, que en este caso es el tiempo, es la aceleración, que en este caso me dio 0.23. 0.23. Entonces yo la voy a anotar aquí y yo obtuve una aceleración experimental de 0.23. 0.623, perdón. Eso era lo que obtuve, ¿no es cierto? Sí, 0.623. Ya, eso con respecto a la primera aceleración. Aceleración entonces ya igual a 0.623. Ok, voy a eliminar este gráfico. También lo voy a hacer para el resto de velocidades que fueron obtenidas, ¿no es cierto?, al variar la altura del carrito. Por ejemplo, cuando el carrito tenía una altura de 12 centímetros, este obtuvo la siguiente dependencia del tiempo con respecto a la velocidad. Así que son hartos datos, los voy a copiar todos, los voy a pegar aquí y en este caso le voy a calcular las mismas propiedades a estos datos, que vendría a ser la pendiente de la velocidad con respecto al tiempo. Ya, supongamos hasta aquí. Entonces voy a insertar un gráfico y como vemos seguimos en esta línea, ¿no es cierto? Y lo que me interesa conocer es la pendiente. ¿Y cómo la conozco? Bueno, calculándole esta línea de tendencia y muestro la ecuación y me da un valor de 0.742. Bien, ok, 0.742. 0.742. Y como vamos viendo, la aceleración teórica siempre es más grande que la aceleración experimental. Yo le hago la pregunta, ¿por qué ustedes creen que ocurre eso? ¿Por el roce? Por el roce, sí, es justamente por eso. Es porque realmente el riel sí ejerce entre la rueda del carrito y el riel sí hay un roce. ¿Bien? Y es por eso que la aceleración obtenida experimentalmente va a ser menor que la obtenida teóricamente. ¿Bien? Pero lo que sí se va cumpliendo es que a mayor altura, por ejemplo, mayor grado de inclinación, mayor es la aceleración. Entonces, esto hay que hacer para cada uno de los casos. Voy a insertar el último gráfico. Yo creo que a ver, bien, línea de tendencia. Voy a poner la línea de tendencia aquí y voy a usar la ecuación. Bueno, en este caso me dio 0.957. 0,957. Y así sucesivamente puedo ir obteniendo la aceleración en todos los otros casos. Bien. También lo puedo hacer para hagámoslo para todo, a ver si es que me alcanza el tiempo. Bien, quizá. Bien, no, hagámoslo para este dato nomás. Bien. Entonces, control C, lo voy a pegar aquí. Bien. Y también voy a obtener la aceleración del carrito cuando tiene una altura entonces de cuántos centímetros que me falta ahora, de 16 centímetros, por ejemplo. Entonces, si yo calculo aquí la línea de tendencia, estilo de gráfico, bueno, aquí también está serie, personalizar en serie. Si le introduzco aquí línea de tendencia, vaya, serie, y introduzco aquí línea de tendencia, súper bien, y le pongo mostrar la ecuación, me da 1.09. 1,09. Ok. Y
por último, bueno, en este caso faltarían las últimas dos casos, ¿no es cierto?, de la velocidad para conocer las últimas dos aceleraciones. Voy a continuar con la última parte que me queda de esta clase. Ok. Aquí está todo el procedimiento que acabamos de hacer para obtener el ángulo. Bien. Ok. Y aquí en este caso está... Aquí claro, esto es lo que fuimos rellenando, ¿no es cierto? Obtuvimos una aceleración experimental y un valor de la fuerza experimental. Bien. Y también tenemos un valor de la masa experimental. ¿Okay? Entonces yo quiero que verifiquemos si es que se cumple esta es la segunda ley de Newton, porque aquí tenemos la aceleración, por ejemplo, aquí tenemos la fuerza y aquí tenemos la masa. Si nosotros dividimos esta fuerza por esta masa, ¿obtengo esta aceleración? Si yo divido los 0.33, por ejemplo, en los 0.53, ¿qué aceleración obtengo? ¿Estamos bien? Ya. 0,6. 0,6. A ver, 0. A ver, da 0,6, justo. No, 0,6. Recordemos que la fuerza dividido en la masa, 0,5123. Claro, 0,644. Ok. Bien, ahí estamos aquí. Ok. ¿Sí? Nosotros tenemos una prueba el 6, parece, ¿o no? Una prueba el día 6. A ver. No. Mira, ¿te parece si en un minuto más lo veo? Solamente quiero dejar terminado este tema que estamos hablando acá. Entonces, no sé si yo me habré equivocado en estos cálculos anteriores que hice del ángulo con la aceleración teórica. Pero lo importante es que la segunda ley de Newton se puede verificar a través de esta tabla que yo le estoy mostrando acá. ¿Bien? Porque en cada uno de los casos yo voy a obtener un valor de aceleración experimental. O sea, en el primero fue 0.623, por ejemplo. En el segundo caso fue de 0.70. Aquí están todos estos casos, ¿no es cierto? Y los voy a pegar aquí. Lo acabamos de calcular, así que no hay problema en calcularlo de nuevo. Y en cada una de estas alturas, ¿no es cierto?, se obtuvo un valor de la fuerza experimental. Una forma de verificar esta ley es multiplicando, por ejemplo, la aceleración por la masa, o también dividiendo la fuerza por la masa. Bien, entonces yo quiero que usted en este corto periodo de tiempo me dividan, por ejemplo, cuál fue que calculen la aceleración para estos casos. Bien, para estos casos para cada una de estas alturas. Bien, porque como la masa es constante, no va a cambiar. Quiero que me calculen cuál es la aceleración para cada uno de estos casos. ¿Lo podrían hacer? Sí, entiendo que ya es el término de la clase. Bien, ok, entonces ok, súper bien. Pero para las personas que están, a ver, traten de calcular cuál es la aceleración dividiendo la fuerza por la masa. Me queda poquito rato, así que... El primero me dio 0,75. Ya. Ya. El segundo caso... Ya, y el tercer caso.
dio lo mismo. 1,09. Tiene ahí. Ya, ok. Súper bien. Entonces, lo que estamos verificando es que se cumple entonces la segunda ley de Newton. Porque como vemos, la aceleración obtenida a través del cambio de la velocidad con respecto al tiempo es la misma aceleración obtenida a través de la división entre la fuerza y la masa. No sé si no sé si se dan cuenta de eso. Bien, entonces esta es una forma experimental de poder verificar esta segunda ley de Newton, la cual da bastante bien. Fíjense la diferencia que hay entre los términos. Ya en el segundo decimal, en donde comienzan a fluctuar o donde se presentan estas diferencias. Bien. Ok, súper bien. Bien, estimados alumnos, doy por finalizada la clase del día de hoy. Profe, ¿Sí? específicamente, ¿qué va a entrar en la prueba? Específicamente. Sí, eso te voy a preguntar igual. Ya. Miren, pasemos a ver el tema de la evaluación. Yo creo que el informe no le alcancé a pedir esta clase porque no le puedo mostrar todos los elementos. Pero ya, vamos a ir a la prueba. Que la prueba es la otra semana, creo. Programa de la asignatura. Sí. No, esto está acá. Ya. Ya. Lo que va a entrar son los conceptos básicos de la medición, los instrumentos de medición, propagación de error. Vamos a ver caída libre, con los métodos de rectificación, y lo que se va a preguntar también va a ser sobre la ley de Newton que acabamos de ver el día de hoy. ¿Ok? Todos los contenidos que hemos visto en esta primera unidad son los que van a entrar en esta prueba número 1. Por ejemplo, Pero igual vamos a tener que hacer como ejercicio y así, o son más de concepto. Van a haber preguntas. ¿Ser solo teórico? No, mira, no. Son preguntas, por ejemplo, son preguntas. En la parte de conceptos básicos de la medición se van a realizar preguntas con respecto a la primera guía que nosotros estuvimos estudiando, con respecto a las primeras 2 clases que nosotros tuvimos. ¿Bien? En el tema de instrumentos de medición, por ejemplo, lo que se les va a solicitar es cómo caracterizar un instrumento. Recuerden que habían 5 características principales de un instrumento: la escala, la sensibilidad, el error. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, me acuerdo. Ya. También va a entrar el tema de la propagación del error. ¿Se acuerdan cuando calculábamos áreas a través de mediciones? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe, el lado por el lado. Ya, el lado por el lado, pero claro, había un tema, ¿no es cierto?, que cada una de las mediciones poseía un cierto grado, un cierto factor de incerteza. ¿Ok? Y ese factor de incerteza es el que ustedes deben de calcular en la propagación de los errores. Bien, en la parte de cinemática, lo que se va a consultar es, por ejemplo, cuál es la gravedad que adquiere o cuál es la aceleración que adquiere un objeto producto de una tendencia de datos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar una tablita en la cual ustedes deberán de calcular cuál es la aceleración que adquiere un objeto, ¿bien?, mediante la rectificación de los datos, como lo que hicieron en el informe anterior. Claro, eso. Bien. De todas formas, no son tantas preguntas la prueba, creo que son 6. No son muchas, son bien específicas. Entonces la escala. O quizás puedo sumarle un poquito más, pero sí, dime. ¿La prueba durará 1 hora como en el horario? Miren, generalmente estas pruebas se planifican como 1 hora, pero yo les puedo dar, no sé, 1 hora 20 minutos para que la desarrollen, si es que la encontrasen muy larga. ¿Bien? ¿Les parece?
Sí, El profe, y la prueba te va a dejar abierta como solamente la hora de la clase, o va a poder hacerla como durante todo el día, pero bajo clase de la primera. Uy, la verdad es que yo no aún no me manejo mucho en la programación, y así que solamente la dejo fijada en un horario fijo, en el mismo horario de la clase, de hecho. Ok. Ya. Y en esta parte que está, claro, la última parte de la prueba va a ser de leyes de Newton y de cómo poder corroborar esta segunda ley de Newton, en donde yo quizás les muestre una tabla de aceleración y de fuerza y ustedes deben calcular, no sé, la masa del objeto, ¿bien? A través de la rectificación de los datos. ¿Hay guías como esto? Guías. Mira, la primera guía te puede... Bueno, en realidad todo lo que hemos visto, yo en todas las presentaciones siempre le he dejado un pequeño ejercicio para que hagan, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan desarrollando. Y es que yo no voy a preguntar nada de lo que no hayamos visto en clase, por ejemplo, ¿ya? Pero guía así como tal no hay, ¿bien? No hay como guía de ejercicio ni nada de eso. Solamente tendrán que aplicar los conocimientos que yo le mostré en cada una de las clases. Pueden practicar perfeccionando sus métodos de rectificación, por ejemplo, o pueden practicar utilizando la calculadora de errores en algunos casos. Bien, y pueden... Disculpe, perdón. ¿Sí? Dime. Estaba hablando. Dime. Interrumpí. Dime nomás, dime, no si era eso nomás. No, es que eso de los métodos de rectificación, ¿cuántos eran? 1. O sea, ¿te acuerdas cuando pasábamos escala logarítmica y luego rectificábamos los puntos de la escala logarítmica obteniendo una recta, la cual me permitía obtener una pendiente y un coeficiente con el cual se intersectaba con el eje Y, y mediante esos dos valores yo podía obtener un modelo de caída libre? Esas cosas son las... Claro, eso son cosas que se van a preguntar. Bien. Sobre todo traten de practicar con la calculadora y en la propagación de errores, ¿ya? Porque quizás le aparezca una esfera, por ejemplo, o un cubo por ahí. Calculen un volumen en vez de un área. Y ahí hay que aplicar 3 veces la propagación de error, cosa que con la calculadora que yo le mostré se hace de forma bastante sencilla. Bien. Y también no olviden de cómo son los criterios de aproximación de los resultados. ¿Se acuerdan que habían criterios de cifra significativa y criterios decimales? Por favor, vayan retomando eso y vayan estudiándolo. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda más? Bien, profe. Ya, entonces, bueno, la prueba se va a tomar en el mismo horario. Creo que la tengo por aquí, a ver. No voy aquí. Bueno, la prueba va a ser evaluada, ¿no es cierto?, en el horario de clase, así que por favor conéctense a esa hora. Y esta prueba va a estar disponible en el campus virtual en ese respectivo horario. Bien. Va a durar 1 hora 20, como se los prometí. Así que estudien, ¿bien? No es una prueba difícil, no es algo por lo que asustarse, pero sí tienen que estudiar y practicar los métodos que les acabo de enseñar. Porque, ya, claro, sí, eso es súper bien. Para que les vaya bien. Profe, Uh-huh. ¿el mismo día de la prueba se entrega el trabajo? Mira, por lo visto, no sé, siento que no pude ahondar mucho en lo que era el tema del informe, porque la mitad de la clase del día de hoy estuve discutiendo los puntos del informe anterior. Así que yo creo que voy a evaluar de otra manera esa actividad. Bien, así que no se preocupen por el informe, ¿ya? Se les va a solicitar después de la prueba para que no tengan mucha presión también. ¿Bien? Ya, gracias. Ok. A ver, ¿les muestro la prueba, no? No, mejor no.
La prueba está lista, así que les pueden preguntar a sus compañeros del semestre anterior para que tengan una idea de cómo es esta evaluación. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, profe. Ya, súper bien. Entonces, doy por finalizada la clase del día de hoy. Estudien. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarme al correo. Cuando mis compañeros se vayan y dejen ya, me gustaría dar costo un poco. Sí, dime, cuéntame, esperemos que... Ya, profe, gracias. No, profe, cuídense. No, profe, Compañero. Chao, que estén bien. A ver, ya, ahora sí, le quería comentar mi situación con todo el informe. Bueno, yo lo entregué todo el tema, pero ¿Ya? la pasé como lo viene haciendo. Mal. No, el ojo es que es porque tenía un compañero que no tenía WhatsApp, Ujú. nada, así que intenté contactar así, no sé, el número con su conocido y cero. Dame un segundo.